lumen del rayo. Que me parta un rayo. Destello del asombro primero que su centella enciende, esplendor de su resplandor, refulgente apariencia. Imprevisto, inmediato. Relámpago vivísimo, de efímera vida, enciende las imágenes, enceguece. Truena y resuena, fragor ensordecedor. Fuerza presente, ofrenda cargada y descargada, chispa y choque de su ecléctica energía eléctrica. Potente impulso que recorre tierra y cosmos conformando todas las materias, aún la antimateria. Exhalación. Fluido corriente por la naturaleza del aire, viento que insufla las nubes, del agua, lluvia baño infuso, del fuego, arde tu ramaje celestial. Golpea, destruye y construye, reluce. Transmite este poder. Entre lúbricas nubes, la cópula del cielo y la tierra. Potencia y contundencia de su incontrolable ímpetu. Arrebatadas polaridades se atraen y de su contacto tremuloso intercambian energías, desfogadas eléctricamente. Deslumbrante fenómeno, espectáculo visible en sus sinuosas trayectorias de ramificaciones irregulares. Intermitencias discontinuas, excentricidades estrambóticas. Excitación manifiesta en la ionización atmosférica y etérea. Sus estruendos y retumbos, gruñidos y quejas, trueno de su frecuenciación ondulado embate que se modula por momentos infinitos, reverberando hacia el lejano espacio diseminado. Nuestro grito primigenio quiere conversar con esta estentórea pero profunda voz, hecha de rugido y clamor, ya que resonando ha iluminado nuestras primordiales ideas del mundo. ¿Cómo no admirar y quedar perplejos? Y si el rayo es uno de los fenómenos naturales más admirado y respetado en el testimoniado devenir humano, ¿cómo no reconocer la trascendencia determinante que ha profesado en el desarrollo de las creencias sobre el mundo? ¿Qué pensar después de la fascinación o el susto? ¿Qué idear luego del asombro primero y la contemplación? Mitificar, quizás como visionarias significaciones de las cuales las culturas humanas se han alimentado y desarrollado históricamente. Antiguos espíritus y dioses. Lumen del rayo. Ante el deslumbramiento y la percepción clarividente, la naturaleza fue sacralizada como fenómeno sobrenatural. Hierofanía. Para ello, adecuados modelos explicativos fundados sobre superiores atributos, valores e ideales, conformaron distintivas deificaciones del rayo en sus teogonías. Verosímil origen común de muchas tradiciones religiosas. Es así como se le suele divinizar globalmente como deidad suprema. Detengámonos sucintamente sobre algunas de sus coincidentes personificaciones, con las cuales es caracterizado de modo más evidente en diferentes mitologías, e invoquemos ecuménicamente su presencia.
En esta indagación proponemos cierta exposición y examen iconográfico a través de algunas muestras ejemplares, acompañadas de descripciones y definiciones contextuales básicas, de un signo que hemos encontrado recurrente. Intentemos dar vagos pasos todavía para acercarnos a su reconocimiento simbólico, es decir, a una quizás más avanzada iconología, aunque no sobraría llamarla iconomancia, ya que, en esta primera lectura de nivel cuasi adivinatorio, afortunadamente, indefinibles dimensiones de su imagen persisten mágicamente como enigma y así, mejor nos parece, puede también retener visualmente la forma de un signo de interrogación. Ya veremos. Frecuente y comúnmente, esta imagen puede encontrarse en forma de simples motivos ornamentales o decorativos. Por supuesto, se trata de otra categoría. Convencional o accidental, con la misma apariencia visual y sin la carga de significación que conlleva el tema aquí tratado. Aún así, en algunos casos, cierta parafernalia acompaña a diversos objetos o marcas, como amuletos o talismanes, donde alguna filacteria de protección o guarda, más allá de su banalización y vulgarización, alcanzaría a establecer un posible vínculo. Para el reconocimiento contingente de este signo, su presencia o aparición suele estar asociada a otras imágenes, figuras o representaciones, pero asimismo a conceptos iconográficos concomitantes, expuestos sobre cualquier soporte donde puede relacionarse intrínsecamente la referencia iconológica a algún dios del rayo, incluyendo deidades de la lluvia o el trueno. En un primario aspecto visual, la morfología del signo rayo muestra una correspondencia directa entre los rasgos generales del rayo y su representación. Es así como un naturalismo figurativo implícito en la construcción de su imagen puede ser abstraído geométricamente, sin extraviar el reconocimiento de su forma original. Se trata de un pictograma. Es decir, por analogía su naturaleza perceptual predefine su apariencia como imagen objetiva. La grafía del rayo es, evidentemente, semejante al rayo observable en el cielo con sus trazos sinuosos o en zigzag, lo mismo que las nubes son vistas como volutas. Adicionalmente, a partir de un elemental nivel semiológico, este particular doble signo denota en sus formas tanto motivos de agua o nubes como de relámpago, ambas presentes en un solo dibujo o monograma, compuesto de dos formas básicas. Estructura sintética e integral cuyo esquema gráfico en forma de espiral escalera da lugar a una trascendental unidad por la resolución equilibrada, así como complementariedad, de su dualidad implícita. Esta precisa combinación indicativa debe ser recurrente en el objeto de estudio de la presente investigación. Sin ello, estos dos signos separados no ofrecerían el interés que aquí está propuesto. Del mismo modo, en complejas composiciones o construcciones, puede estar acompañado de diferentes motivos, como otros signos o imágenes, exposiciones de imágenes en estructuras multidimensionales de cuya continuidad, conformada por yuxtaposiciones de narrativas visuales o asociaciones conceptuales, puede inferirse un sentido unificado a través de lecturas secuenciales o de orden permutante. Discernido como un elemento más, contenido o integrado, en complejas piezas arquitectónicas, escultóricas, cerámicas, pinturas o tejidos, en todo caso su disposición será coherente al contenido y forma general de la obra donde se encuentre. Por ello, en este análisis, principalmente nos enfocaremos en sus ocurrencias ejemplificadas visualmente sobre compartidas indicaciones o referencias a los dioses del rayo. Este signo está presente en tamaños muy diversos. Sus dimensiones son relativas a la configuración material de los soportes donde se fija, desde pequeñas vasijas de cerámica o tejidos, hasta enormes edificios o templos. Por supuesto, los vestigios arqueológicos del signo son principalmente observables sobre construcciones u objetos perdurables de piedra, así como de cerámica, algunas veces textiles y hasta papel. En la mayoría de los casos su concisa apariencia es bidimensional o plana, aunque también se encuentre tridimensionalmente como en alto y bajo relieves.
Asimismo puede tener conformaciones modulares y repetitivas, creando patrones o mosaicos, los cuales pueden presentar teselados isométricos en diseños simultáneamente positivos y negativos. Fondo-forma. Estas figuras compuestas podrían prestarse a lecturas geométricas de diferentes órdenes significantes. En el paso de lo figurativo naturalista hacia lo abstracto geométrico de esta representación, distintas concepciones plásticas y estéticas le imprimen eventualmente diferentes caracteres estilísticos. Es así, en una descripción preiconográfica, de primer nivel sensorial, como hemos podido reconocer una notable diferencia en su dibujo. En América este signo geométrico aparece delineado de manera rectilínea ortogonal, en posición horizontal y, de modo diferente aunque análogo. Este mismo signo en Asia se presenta con un aspecto sinuoso curvilíneo, en posición vertical. Otras reapropiaciones estilísticas en la presentación del signo conllevan normales variaciones, mutaciones o modificaciones de sus principales rasgos característicos, sin ser condicionantes de sus esenciales interpretaciones simbólicas al no cambiar su fuente de identidad. Distintas iconotropías, entendiéndose las tendencias estilísticas, formales y conceptuales, dependientes de su área de origen así como período histórico y cultura, no solo han tergiversado y resemantizado este signo sino que lo han enriquecido con diversas asociaciones extensivas. Estas modificaciones de sus formalizaciones, figurativas así como significativas, dependen de abiertas asimilaciones con las cuales sus versátiles manifestaciones pueden ser comparadas. Dibujada o pintada, incisa o esculpida, tejida o grabada, coloreada o monocroma, inscrita sobre muy diferentes soportes, esta imagen se presenta materialmente incorporada en espacios u objetos sacralizados, dedicados para culto a la deidad del rayo. Algunos indicios permiten detectar su presencia, por ejemplo cuando se encuentra en proximidades o netamente vinculado a ciertos objetos sagrados. Particularmente, en India la llamada Vaidha, rayo y diamante, o Dorje, rayo y falo en el Tíbet. Es el arma de Indra. Tiene equivalentes en otras culturas donde su forma así como función son afines: tridente, martillo, lanza o serpiente. En todo caso, aunque sus epifanías se asimilen a otras deidades, sigue representando al dios del rayo con su doble poder, creativo y destructivo. En este signo, distintivamente, la espiral puede presentarse con diferentes caracteres estilísticos, circulares, cuadrados o triangulares. La dirección progresiva o rotación de sus líneas frecuentemente gira y se dirige hacia la derecha en el sentido de las manecillas de los relojes, pero igualmente admite ir hacia la izquierda. Al estar desenrollada en uno u otro sentido provoca diferencias en su dinámica y, asimismo, podría polarizar su lectura simbólica. En la misma tipología geométrica de la llamada espiral de Arquímedes, no da más de 2 vueltas sucesivas y con distancias de separación constantes en crecimiento centrífugo. De manera simbólica, esta misma espiral puede ser leída como representación de lo cíclico o infinito, pero, en la dimensión conceptual e integradora que nos interesa, en un primer momento y figurativamente, su similitud representaría las volutas de un cúmulo de nube. Por otra parte, la espiral forma meandros como los que se encuentran en algunos diseños ornamentales de origen griego, por ello también llamados grecas. Allí se presentan como una franja de motivos repetitivos en líneas continuas donde el dibujo patrón es comparable, pero solo en parte y siempre contextualmente, al signo aquí estudiado. De este modo, en la antigua cultura griega podría asociarse iconológicamente con una imagen referencial de ondas acuáticas o en forma de olas marinas, imagen de aspecto acuoso tanto como la que representaría la nube y la lluvia. En cuanto parte de una estructura proporcional e integradora, la tangente continuada o adherida a la espiral tiene forma escalonada con, frecuentemente, solo 3 gradas, escalones o recodos. Este número preciso de ángulos o curvas serviría a un sistema de simplificación diagramática, hacia una mínima expresión visual, como esquema sintético de la figura del relámpago. Con el delineamiento de su perfil en ángulos rectos o curvilíneos, cuando se presenta en diagonal puede expresar,
perceptual así como simbólicamente, el sentido o dirección de lo descendente o, en otras ocasiones, ascendente cuando es vertical. En principio, esta línea quebrada asemeja el rayo como figura naturalista, pero también puede estar relacionada con una figura serpentina. En algunas culturas, como la mexicana o la china, es una explícita representación del rayo, reconocible como serpiente voladora o dragón. Como constante formal, otros de sus indicios geométricos llevan en su descripción a la reminiscencia de una cruz, la cual se encuentra implícita en el signo quizás más antiguo vinculado a los dioses del rayo: la suástica. Como rayos entrecruzados dinámicamente en espiral, por ejemplo todavía utilizada en Mongolia. Así como a la chacana, cruz escalonada, asimilada por la arqueoastronomía a la constelación de la Cruz del Sur en las antiguas culturas andinas. Atravesando las variadas apropiaciones que pueden ir de lo casual a lo causal y expandiéndose hacia lo trascendental. En todo caso, este signo adquiere forma, así como valor y función, por el modo simbólico en el cual se encuentra enunciado. Es decir, el estar vinculado e integrado a imágenes mágico-religiosas, principalmente enmarcadas por un ámbito sagrado o místico, ineludiblemente a su vez marca las inferencias connotativas de su significación intrínseca. Signo y dioses del rayo conforman la unidad de contenido que nos interesa observar. Desde una dimensión espacial y visual, esta imagen abstracta ofrece una pregnancia de elegantes líneas así como un sofisticado trazado armónico. Sus balanceadas y proporcionadas formas se extienden, de la concentración en espiral concéntrica al despliegue de una línea que parece fugarse, como vibrante explosión energética irradiando evocativamente al rayo. Una simbología iconológica limitada, como la que aquí se propone, no podría establecerse restrictivamente en lo alegórico ni tampoco explayarse incondicionalmente al campo de lo polisémico. La certidumbre o veracidad que requiere de comprobaciones absolutas tampoco son practicables como ciencia positiva con este objeto de estudio, el cual aquí precisamente no quiere ni puede perder su carácter simbólico. Asimismo, estaríamos tentados en admitir inciertos niveles semánticos si no fuera por alguna confianza basada sobre la experiencia visual personal del lector, posiblemente como viva y momentánea revelación de lo inescrutable. Por ello, preferimos aquí aplicar la noción de arquetipo. Para un reconocimiento de esta imagen arquetípica, se espera que los principios básicos y nociones comunes en los arreglos formales, que definen y describen iconográficamente el signo en cuestión, puedan ser convertidos en proposiciones reales a partir de correspondencias comparativas, desde una perspectiva empírica, por la observación analítica y directa de imágenes fotográficas. Si se quiere, estos documentos visuales operan en principio como registros con una función indicativa, de ilustraciones ejemplares, a partir de las cuales el lector, después de hacer patente el fenómeno, llegue a corroborar lo enunciado teóricamente y, sobre ello, proyecte abiertamente hacia diferentes alcances sus propias visiones. Iconológicamente, más que un simple arreglo, peinado o tocado. Mukuta en sánscrito. Del cabello de Buda, la prominencia sobre su cráneo unicha. Señala el punto cimero de su cuerpo, desde el cual se irradia su energía espiritual. Tengamos en cuenta que en muchas iconografías, tanto en la hindú como en otras culturas, las elevaciones son un acercamiento y punto de contacto con las deidades celestes, por ello adquieren formas simbólicas muchos templos y sitios sagrados. Así, en la tradición védica, la montaña llamada Meru es considerada el eje del mundo, en su cima habita el dios del cielo, Indra. Desde estas alturas máximas, en su paraíso, este dios de los rayos domina. Se cree que este mundo que ha concebido, en su forma física conocido como red de Indra, detenta un punto multidimensional por el cual pueden alcanzarse otros mundos. Reconocemos en el diseño de esta unicha al signo del rayo, lo cual relacionaría a Buda con Indra.
En muchas representaciones búdicas puede adquirir aparentemente la forma de llama o de caracol, en un elegante estilo desarrollado sobre todo en el sudeste asiático. Anotemos que el caracol ha sido utilizado ancestralmente en la India, por el hinduismo así como por el budismo, como objeto ritual e ícono de importancia religiosa. Chanka, en sánscrito, es una concha de caracol convertida en símbolo del Dharma o enseñanzas de Buda. Representa el vehículo transmisor, como instrumento sonoro, por medio del cual se proclama en todas direcciones la verdad de su doctrina. Asimismo, es un emblema de poder y autoridad dado por su identificación con el dios del rayo, Indra, como suprema deidad guerrera que lucha contra la ignorancia y también actúa como protector de Buda. Según el budismo tántrico, Vajrayana, una concha de caracol fue regalada a Buda por el dios de los dioses, Indra. Algunas versiones antiguas sobre la vida de Buda coinciden, como en otros tantos detalles, con las que contemporáneamente, siglos V y VI a.C., se relataban sobre Mahavira, el santo creador del jainismo hindú. Ambos se cortan el pelo, como símbolo de renuncia, y lo ofrecen ritualmente en un plato ceremonial a Indra, quien lo lleva hacia el monte Meru. Nos atrevemos a especular intuitivamente que de este gesto solo quedarían algunos mechones para recordar, con su signo, la presencia del dios del rayo. Pero estas similitudes iconográficas no paran aquí. En algunas representaciones del dios hinduista Shiva, las cuales han sido muchas veces consideradas como evidencia de la continuidad y extensión histórica de los atributos de Indra en este dios, los mechones sígnicos igualmente aparecen. Encontramos el signo del rayo también sobre la frente del Buda. En sánscrito esta marca se denomina urna, y es una de las principales características sígnicas de Buda. Puede ser leída como una señal de auspicio o victoria. De modo convencional, representa un ojo el cual simbolizaría la sabiduría y divina visión del mundo. Pero, con una pertinente lectura historiográfica, en el Lalitavistara Sutra, antiguo texto sagrado sobre el nacimiento de Buda, es el lugar desde donde se emiten rayos de brillante luz. El lazo puede estrecharse ya que otros relatos budistas refieren que, antes de encarnarse como Sakyamuni, sabio príncipe del reino de los Sakyas, establecidos en el noreste de la India y posiblemente relacionados con los invasores arios, Buda estaba profundamente emparentado con el dios, también de origen ario, Indra. En Tailandia y Camboya el signo aparece de manera emblemática en diferentes blasones, escudos heráldicos, que identifican a la realeza Thai Khmer con Indra, el dios del rayo. Resulta interesante observar cómo esta imagen, omnipresente en las apariciones de la realeza, públicamente puede pasar inadvertida o irreconocible en su significación, casi configurándose de modo hermético o solo legible por iniciados. En estos países está claramente asociada a una función de poder, teniendo en cuenta que Indra es también un dios guerrero y es defensor del budismo, es así como los reyes Thai han sido coronados como descendientes de Indra. Son muchas las culturas que han utilizado el dragón como imagen del rayo. Abundan las leyendas sobre este animal fantástico, el cual ha sido vinculado a coincidentes mitos donde fuerzas que luchan como indómita naturaleza son luego sometidas y vinculadas al poder de los dioses. Caracterizado como serpiente celeste, a veces ataviado de plumas. Imagen figurada tanto para significar el vuelo como las llamas y brazos armados de aguzadas garras, con la apariencia de las bifurcaciones del relámpago. En esta forma, eventualmente, tiene al fuego lumínico que Feroz lanza desde sus fauces como uno de sus atributos principales. En la China, donde tradicionalmente ha pervivido de modo destacado, adquirió valor emblemático desde tiempos muy antiguos, fue adoptado como deidad por diferentes corrientes místicas y hasta se ha convertido en un símbolo nacional para representar las poderosas fuerzas creativas y protectoras asociadas al imperio.
En sus muy comunes representaciones es notoria la configuración que hemos reconocido como el signo del rayo. El lector atento ya puede de manera directa observar la omnipresencia de este signo en las similitudes estilísticas con las que aquí tan impresionantemente aparece. La presencia del signo del rayo es evidente, de modo patente y contundente, en los soberbios ejemplos de arte indígena pertenecientes a los nativos del suroeste norteamericano. Aquí la estilística está configurada interdependientemente con el diseño de precisas vajillas, de material cerámico, cuya forma final es subordinada a una deducible función. Ser recipientes de agua. Precioso líquido que demanda ser sacralizado a través de una funcional veneración. Por tratarse de una cultura aún viva, donde las antiguas tradiciones han sabido mantener sus creencias y cosmogonías, esta imagen sigue siendo claramente asociada a las deidades de los rayos. Para los Hopi, los Katshinas son espíritus visibles en forma de nubes que traen las lluvias anuales, tan vitales para las cosechas en sus áridas tierras. Las complejas ceremonias que todavía se les rinden anudan los lazos mágicos entre la naturaleza y los hombres. Las efigies totémicas, en formas muy elaboradas de fantásticos muñecos, son una muestra del rico fetichismo animista con el que es invocada la deidad del rayo con su lluvia. Para los Navajo las fuerzas elementales de la naturaleza son simbolizadas en la organización social de su universo. En sus tejidos, los cuales también identifican según su diseño y colores a distintos grupos o tribus, las líneas en zigzag representan al rayo macho, mientras las rectas están asociadas al rayo hembra. Las líneas en forma de terrazas o espirales son las que figuran las nubes. En otra interesante ocurrencia estilística de este signo, la propia espiral puede darse de forma en sí misma escalonada, en un diseño intrincadamente tridimensional, como las que bellamente se encuentran esculpidas sobre las fachadas del admirable templo maya de Uxmal en Yucatán. Esta sofisticada estructura visual, demostración de la genialidad artística maya, alcanza un aspecto más asombroso a través de los desplazamientos de luz producidos por el paso temporal del sol que, al cambiar de ángulo, crean un movimiento de sombras extendidas en la profundidad del bajo relieve de 3 niveles, el cual gradualmente durante el día da lugar a la revelación de su forma. Los mascarones que representan la cabeza del dios maya del rayo Chaak, fácilmente identificable por su larga nariz dirigida hacia el cielo, se encuentran omnipresentes en las magníficas ruinas de Chichen Itza en Yucatán, uno de los principales sitios ceremoniales que le fueron dedicados. Allí lo podemos observar claramente asociado al signo de los dioses del rayo. En esta cara de apariencia feroz, como corresponde al dios a quien se ofrecen terribles sacrificios, resulta compleja la simbología de los elementos iconográficos que forman parte expresiva de sus atributos. Los dientes como caída de lluvia y su par de colmillos semejantes a los de ofidios, como los crótalos. Su profunda boca como pozo de aguas o cenote que llega al submundo. Sus ojos como desorbitados por la luz refulgente. Su curvada nariz como prolongación ascendente, así como conectiva, hacia el cielo. Su ubicación privilegiada en las esquinas asociadas al paso del viento. Las diferentes variaciones lineales así como estructurales con figuras de ofidios, teniendo en cuenta lo que ya hemos apuntado sobre la relación entre la forma serpentina y el rayo. De esta misma manera, la gran cantidad de espirales como nubes que complicadamente lo adornan en este estilo enrevesado tan característico del arte maya. Casi siempre es presentado de manera repetida, deidad de múltiple aparición, así los Chaak serían entonces como las marcadas frecuencias de los fenómenos de lluvias y rayos que los mayas supieron fijar con sus precisos calendarios.
En las antiguas culturas del Perú, cantidades de elaboradísimas cerámicas de diseño y estética superior, donde el signo de la deidad del rayo se evidencia, muestran que los usos ceremoniales con diversas vasijas, recipientes de agua bendita o espejos de agua para la observación astronómica, factiblemente también eran parte objetual de rituales para invocar las lluvias. Algunos tejidos precolombinos peruanos de altísima calidad, donde puede apreciarse el signo del rayo, presentan diseños en forma de patrones, con imágenes cíclicas y repetitivas, según el contexto en que se han encontrado. Distintas tumbas, posiblemente de dignatarios, podrían haber servido como atavíos fúnebres u otros usos en ceremonias similares, con marcaciones de cantidades en signos traducibles como períodos de tiempo. Tomemos como ejemplo analítico esta magnífica estela lítica en forma de columna cuadrada, así como son cuadrados sus motivos gráficos, sin base ni capitel, de origen tiahuanaco. Como establecer que este monolito es un monumento erigido para culto a la deidad del rayo Viracocha. Su contexto cultural podría indicar cierta pertenencia y afinidad, pero, si aplicamos nuestra relación iconográfica, solo con la presencia del signo del rayo se completaría la significación simbólica que nos interesa. Muchos elementos que configuran variaciones de diseño, en diferentes estilísticas, se encuentran sintetizados ahí y pueden permitirnos un intento de elemental interpretación iconológica. Propongamos, por ahora, este esbozo de lectura simbólica limitándonos a una visión sobre ciertas determinaciones espaciales, donde esta columna estaría elevada, entre cielo y tierra, buscando conectar distintos mundos para comunicarse con la deidad. Veamos. Encuadrado y dibujado en simetría organizada así como dispuesta por 4 lados, en la parte más alta el espacio dominante, reconocernos claramente al signo, aquí dirigido hacia los 4 puntos cardinales que marcan y orientan su posición. El segundo cuadrado gráfico, de arriba hacia abajo, muestra los rayos mismos, con su forma de 3 escalones, relacionados con la cuadrada y mística cruz andina. La chacana como signo relacionado a la constelación de la Cruz del Sur el cielo. En el tercer cuadrado de arriba hacia abajo, el motivo sígnico del rayo tiene aquí como representación a la serpiente, en espiral unida a la línea quebrada en 3 que dibuja su cabeza y en cada esquina, como cola de los ofidios. Esta misma línea rayo también aparece el espacio aéreo intermedio. En el cuarto cuadrado, la chacana reaparece en las esquinas y en la línea quebrada en 3, el rayo, similar a la base de la Tierra, sobre la que se representa en varias reconocidas imágenes a Viracocha. En el cuadrado inferior, las formas serpentinas son bicéfadas, con una cabeza en cada una de sus 2 extremidades, y se encuentran enroscadas en media espiral. De igual manera tienen marcadas en su parte media las líneas quebradas en 3 que conforman conjuntamente el signo del rayo, así connotan alguna circunscripción o límite. El submundo, dedicado a la muerte. Las arcaicas tradiciones provenientes de diferentes culturas indígenas en Colombia han profusamente creado imágenes, en variados aspectos gráficos y sobre múltiples soportes. Descuellan por sus calidades los refinados diseños textiles, las sofisticadas figuras en cerámica y la excelsa orfebrería en oro. También abundan complejos petroglifos y pictografías rupestres, diseminados por todo el territorio del país. Por supuesto, en muchas de estas formas visuales se observan marcas y trazos cuyas apariencias, o caracteres, llegan a suscitar ricas lecturas alusivas e imaginarias. Sobre las antiguas culturas indígenas que elaboraron estas imágenes se ha podido saber algo de sus creencias, principalmente a través de la transmisión oral de reveladores, aunque parciales, relatos tradicionales y míticos. Pero no han sido suficientes las investigaciones para claramente reconocer imágenes, signos o símbolos, que representan a las distintas deidades a las cuales rindieron culto. Los pertinentes estudios iconológicos para descifrar, interpretar y establecer propiamente tanto una cosmogonía, o clara cosmovisión, como una teogonía con caracteres, lo mismo que expresiones identificables, se enfrentan a complicadas condiciones materiales y formales.
Por nombrar solo una de las problemáticas, a diferencia de otras grandes culturas americanas yahuanaco, inca, azteca o maya, que construyeron monumentales edificios en piedra, en Colombia no se han encontrado sino alineamientos de monolitos, caminos, así como cimientos o terrazas como los de Teyuna Buritaca en la Sierra Nevada de Santa Marta, atribuidos a los taironas. De lo que se podría deducir que prefirieron construir sus templos principalmente con madera y barro, los cuales no subsistieron. Factiblemente, ubicados en la accidentada topografía colombiana, otros templos fueron peculiares sitios naturales, indicadas por disposiciones geométricas sacralizadas. Sus especiales características geomíticas o geománticas nos resultan difíciles de analizar en la actualidad. Afortunadamente, de estos lugares y de otros muchos espacios funerarios o tumbas, se conservan gran cantidad de objetos así como inscripciones y pinturas, en petroglifos o pictografías, de extraordinario interés donde, manifiestamente, es probable encontrar indicios sobre cultos al rayo. Entre las más importantes, las culturas Huizca y Quimbaya han por poco desaparecido borradas históricamente por una implacable colonización cristiana. Presumiblemente, sus descendientes en reducidos remanentes étnicos habrían preservado, por resistente tradición, algún acervo relevante respecto a las deidades asociadas al rayo, como en el caso de Chiminigagua. De las más antiguas Tairona o extintas San Agustín y Tumaco se encuentran admirables, aunque todavía enigmáticos y muchas veces descontextualizados, objetos y monumentos como la estatuaria de San Agustín, congruentemente con el estado planteado por otros estudios a propósito de temáticas afines, sobre sus posibles relaciones con alguna deidad del rayo. Solo se han propuesto inciertas suposiciones a partir de exiguos atisbos. Por otro lado, muchas visualizaciones pueden ser asociadas a prácticas chamánicas, en rituales donde visiones inducidas por drogas enteógenas fueron plasmadas de modo similar a signos y símbolos. En muchos casos, es admisible que la geometrización o abstracción de formas y patrones podría responder más a fenómenos ópticos como los fosfenos, que a una intencionalidad sígnica o de representación naturalista. Pero, para enredar más el asunto, es igualmente plausible considerar allí una mayor sensibilización y, por ello mismo, capacidades expandidas para la simbolización. Con todo, eventual y frecuentemente podemos observar, en numerosas imágenes producidas por aquellas culturas colombianas, un signo semejante al que hemos reconocido en diferentes culturas de otros países como arquetipo vinculado a las deidades del rayo. Este signo se configura aquí también en contextos mágico-religiosos, con formas y estilísticas afines. Si bien se adviertan sus analogías preiconográficas y hasta podrían distinguirse otras propiamente de orden iconográfico, debería quedar claro que las referencias y asociaciones iconológicas con deidades del rayo no están todavía establecidas. Esperemos que otras investigaciones puedan resolver estos casos. Pero, por ahora, con el lector atendemos a una actitud abiertamente interrogativa. Si en Colombia, así como en otras partes del mundo donde hubo civilización, se dieron culturas tan avanzadas como la muisca, quienes igualmente desarrollaron mitologías donde dominan las deidades del rayo y a las cuales seguramente rindieron culto, es posible que en las imágenes que tan magníficamente crearon también encontremos al signo del rayo.